plantear el partido a nivel de energía. Seguramente nos ha confundido bastante la última victoria de Euroliga. Nuestra energía no ha sido la misma, pero aparte de felicitar al Zaragoza, que ha sido merecido ganador de partido, pues bueno, creo que nosotros no hemos estado a la altura con tantísimas pérdidas y con tan poca colaboración ofensiva. Creo que hemos estado realmente bastante espesos a la hora de encontrar pases, a la hora de encontrarnos ofensivamente. Hemos hecho malos tiros, nos han corrido fácil y así realmente era difícil encontrarnos. Cuando hemos reaccionado, cuando hemos querido reaccionar, ya era tarde, no nos quedaba tampoco energía ni tiempo. Y como digo, hemos dado muy pocas asistencias hoy, hemos perdido demasiados balones, hemos perdido rebotes, nos han corrido y hemos hecho pues un partido en el que obviamente era difícil ganar con esa predisposición y con esa energía de inicio. Preguntas, por favor. Alejandro García de Radio Nacional. Chus, se le han agotado los tiempos muertos, ¿no? Ha agotado los tiempos muertos a 7:03 del final de partido. Quería un poco si me podía valorar si sabía que se le habían acabado, si por qué ha decidido agotarlos tan pronto. ¿Tú veías que nosotros reaccionáramos en algún momento? ¿Tú piensas que yo en algún momento no sabía los tiempos muertos que me quedaban? Pues hombre, claro que lo sabía. Lo que pasa es que cuando no reaccionas, pues tienes que intentarlo de alguna manera. Y lo hemos intentado. Cuando quedan lo que quede, nosotros teníamos que intentarlo de alguna manera. Hemos llegado a ir hasta 16 abajo, creo recordar, o 14 abajo, con lo cual había que reaccionar de una u otra manera. No hemos reaccionado después del descanso y hemos intentado reaccionar en varias ocasiones. Hemos reaccionado tarde y lo que no nos quedaba era tiempo. Era lo único. Lo demás, eso es una valoración tuya, si lo hemos pedido pronto o tarde, eso te lo dejo a ti. Buenas noches, Chus. Paco Cotaina, Radio Marca Zaragoza. Quería saber si ha habido alguna cosa en Casademón que te haya sorprendido especialmente, algo inesperado. Bueno, Casademón había jugado bastante bien contra el Juventud ya estaba jugando con otra dinámica. Creo que había jugado un buen partido, que perdió en la prórroga, peleó hasta el final, había ya mostrado este tipo de alternativas, defensas mixtas, ya las había mostrado en algún momento, y es verdad que a nosotros seguramente pues en algún momento pues nos ha confundido nuestro ataque, no nos ha dejado jugar cómodos, y de hecho pues seguramente tan pocas asistencias, o tantas pérdidas y tan pocas asistencias, ¿no? Creo que eso es lo que más. Me ha sorprendido que están con energía, que realmente creo que tienen equipo para haber ganado algún partido antes y que seguramente pues no van a estar en la parte de abajo de la tabla si siguen jugando con la misma energía y con la misma intensidad. Una pregunta más. Muy bien, muchas gracias a todos.
Bueno, la verdad es que creo que el partido ha habido dos puntos muy claves, ¿no? Por un lado que hemos igualado su tema de rebote y eso era fundamental para poder competir, no podían dominarnos ese tema y creo que ese ha sido una de las claves en las que nos ha hecho estar siempre en partido. Y luego que nuestra defensa ha provocado pues casi 18, 19 pérdidas y esto nos ha permitido tener alguna canasta más fácil de lo que hasta ahora la habíamos logrado. Evidentemente es un primer partido, es un paso, hay que disfrutar de que bueno, pues se gana, pero llevamos una sola victoria y hay que seguir con los pies en el suelo trabajando para que el futuro intentemos que sea lo más positivo posible. Hola, Concho, buenas noches. Buenas noches. Decías en la previa que cuando te enfrentas a este tipo de rivales dependía mucho lo que ocurriese del nivel del equipo, del rival. Visto el rendimiento que ha habido en Madrid, ¿a qué se atribuye más? ¿Al mérito del Casademont y el mérito del Madrid? Yo siempre que gano creo que es por mi culpa y por mis jugadores, no te puedo pensar en otra cosa. Lo que sí que tengo claro es que hemos intentado hacer diferentes acciones defensivas para intentar hacerles pensar un poco más de lo normal, para que no se sintieran cómodos. Después sabemos que cuando vienes de Europa hay distintas acciones, como es el saque rápido, como son ciertas acciones que cuesta porque en otra competición no lo hay. Ahí hemos sacado también alguna ventaja que habíamos visto. Y luego, para mí lo más importante es que el jugador, que en un momento determinado falla un tiro o falla una canasta, porque hemos tenido varias acciones de canastas fáciles que hemos fallado, o jugadores como Jesús, que en un momento no metía las primeras y luego, sin embargo, ha sido el que nos ha empujado un poquito para ir hacia arriba, ¿no? Y yo lo que más quiero es que tengan confianza en ellos mismos y que piensen que el equipo está por encima de cualquiera. ¿Hasta qué punto es importante romper esa barrera psicológica de no haber ganado? Mira, me hubiera gustado ganar también los dos anteriores, porque el grupo trabajó en el S, pero da igual, como he dicho antes del partido, da igual quién tengamos enfrente. No estamos en una situación para pensar si es posible o no posible. Estamos en una situación para pensar que hay que ir a por ello. Y creo que, bueno, esperemos que de alguna manera nos sirva. Es el primero de ese número de victorias que se necesitan para salvarse, pero nos equivocaríamos si por ganar al Madrid pensamos que somos algo más de lo que somos y seguimos siendo el último de la tabla. Entonces hay que seguir trabajando como el último de la tabla, más que el anterior. Buenas tardes, mister. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por la victoria. Igualmente para todos. ¿Qué se ha encontrado ahora cuando ha entrado al vestuario? ¿Qué rostros? ¿Cómo estaban los jugadores? Bueno, cuando gano no entro nunca. Cuando gano no entro nunca porque es su felicidad, es su partido. Siempre he creído en ese protagonismo que tiene el jugador cuando juega los partidos y es su momento. Hay que dejarles tranquilos, hay que dejarles que disfruten y no voy a entrar yo a decir que solo llevamos una, vamos a pensar en el siguiente. Vamos a dejarles que se lo pasen bien hoy, que disfruten durante estos días. La pena es que tenemos ahora mismo, parecía que las ventanas te ayudaban a entrenar y es todo lo contrario, porque se nos marchan como 5 jugadores que no nos llegan hasta el martes de la semana que viene. No sé, estos calendarios a veces tienen esta disyuntiva y no nos va a servir para poder seguir de alguna manera mejorando, porque nos queda muchísimo por crecer y por trabajar. Hablaba en la previa también de han tenido que disfrutar. El público ya ha disfrutado cuando en partidos anteriores la dinámica era tan negativa. También es importante, ¿no? Volver a conectar con la afición. Yo creo que, lo dije antes, como bien sabes, no era un partido para venir tristes, era un partido para venir todos sabiendo que tenemos probablemente uno de los 2 o 3 mejores equipos de Europa, un equipo que hace un baloncesto realmente de alto nivel y un equipo que tiene pues muchísimos jugadores, que es muy atractivo verlo. No se puede venir a pasar de alguna manera miedo a perder, ¿no? No se puede venir a disfrutar, se puede venir a sentir, y eso es lo que le pedía hoy un poco al público, que viniera a disfrutar independientemente de que nos saliera el resultado positivo o negativo. Pero creo que siempre los jugadores desde la pista, el entrenador desde la pista, somos los que tenemos que transmitir un poco esas emociones que nosotros tenemos jugando para que la grada esté siempre enganchada a nosotros. Es fundamental que se sienta orgulloso Zaragoza de nosotros, porque es un club que depende muchísimo de su afición. Es una afición fiel, es una afición que siempre o casi siempre está en uno de los números más altos de la liga. Por lo tanto, no hay que pedir, hay que dar. Ha dicho ahora el entrenador del Real Madrid que si el equipo sigue jugando así, no solamente no descenderá, sino que tampoco estará luchando con los equipos de abajo. No lo creáis, ¿eh? Vosotros creedme a mí y yo os digo que estamos para salvarnos y vamos a luchar para salvarnos. No os creáis nada más, que no os mienta nadie.
jugadores se han hecho, por decirlo de alguna forma, un flaco favor a sí mismos, porque han demostrado que cuando quieren, saben jugar bien, pueden ganar, acabar. Se les va a exigir que lo hagan siempre. Bueno, yo quiero decirte en este sentido que yo creo que tengo muy buenas personas. Creo que les falta un poquito de mala leche o un poquito de ese gen que significa dar el siguiente paso. Y creo que el problema más grave que tengo en el equipo es de mentalidad. Cuando uno falla, pues puede hacer dos cosas, rendirse o pelearlo. Y yo no he sido nunca de los que se ha rendido, entonces en lo que más intento ayudar en esa mentalidad que ellos deben de tener siempre, ganes o pierdas, no es lo más importante. Lo más importante es cómo enfocas la siguiente acción, el siguiente partido, el siguiente momento, eso es ser competitivo. Alejandro García, para Radio Nacional, quería preguntarte por dos cuestiones. Primero, la primera rotación que ha hecho Javi García, que es en una temporada en la que le está costando mucho, no le están saliendo las cosas y hoy le he visto valiente y jugando con confianza. Y la segunda, en líneas generales, el trabajo de los interiores, porque contra Yabusele, contra Tavares, Sin duda. ha sido el partido más completo en el juego interior de... Sin duda. Lo de Javi, bueno, lo conozco desde hace tiempo y supongo que vosotros también. Este es un valiente, da igual si le sacas un minuto como 30. Es valiente y descarado. Y esto lo va a seguir teniendo siempre. Y otra cosa es que tenga un día más fortuna, menos fortuna, pero es valiente y descarado. Y a mí es un jugador que me gusta y me gusta mucho. Lo dije en la anterior etapa, en la que bueno, pues tenía delante una serie de gente, como entre ellos Carlos Alocén, que tenía que tener paciencia, que llegaría a su momento, y yo creo que Javi llegará a su momento de hacer las cosas bien, pero solo si no se equivoca en una cosa. No soy nadie hasta que lo demuestre varias veces, y todavía no lo ha demostrado las suficientes veces como para ser alguien, entonces tiene que seguir trabajando en este aspecto. ¿Y la otra que era, perdón? Ya te lo he dicho, creo que ha sido una de las claves. O sea, hemos dominado, hemos sido capaces de estar siempre parejos en este tema del rebote, y eso ha sido gracias a mucho esfuerzo, y de ahí que pues Dino en momentos determinados ha estado absolutamente brillante en cuanto a poder trabajar la zona, pero creo que los 3-5 que han actuado hoy, realmente los tres tienen que saber que esto va así. Yo en los tres confío, los tres son titulares y los tres son reservas. Y el que esté mejor un día estará, otro día no estará, y así es como va el tema y ya está. Porfirio, buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades, Paco. Igualmente para todos. Bueno, aluvión de datos, 22 asistencias a 8, 110 de valoración a 85, pero yo me quedo con la entrada al partido, que nos estaba costando mucho empezar los partidos en el salto inicial, y hoy ha sido así. Bueno, yo creo que eso nos ha marcado un poco el resto del partido. Hemos entrado diferente. Sí, yo creo que de alguna manera, es lo que te digo antes, a veces el jugador cuando es tan inexperto, tan joven, cuando lleva tan pocos años en esta liga, tienes de alguna manera o te creas una serie de dudas y de incertidumbres cuando empiezas un partido. Cuando ya las pulsaciones te suben, la cabeza empieza a bajar de revoluciones y entonces empiezas a ejecutar. Y creo que hoy hemos sido capaces de entrar en el partido, como tú me has preguntado, calientes. Y hay que entrar siempre así, sin duda ninguna. José Luis, por favor. Sí, José Luis Sevilla, Agencia EFE. Muy bien. No sé si en algún momento, sobre todo en esos últimos minutos finales, que ellos han empezado a remontar, que habéis estado a 16, que se han puesto a 4, no sé si has sentido un poco el cosquilleo ese que se siente ante este tipo de rivales tan grandes que son capaces de darte la vuelta y de quedarte nadando y ahogarte justo en la orilla, que es lo que ha pasado más de una vez. Esto es deporte y a veces las acciones esas te entran o te entran. Lo que no me gusta es que se decidan por acciones de una falta que se pita, una que no se pita, una que la otra, y creo que en este sentido nosotros hemos estado metidos en el partido todo el rato, hemos estado metidos en el partido 40 minutos y era la única manera de poder ganar, y al final pues hemos tenido la fortuna de meter esos tiros claves, pero sin duda alguna no creo que haya tenido esa sensación de miedo, porque desde el principio siempre creo que mi equipo puede ganar hasta que acaba el partido. Aunque vaya perdiendo de 20, siempre intento por ganar. Y a veces el ganar significa perder de 18 cuando pierdes de 22. Y en este sentido, pues creo que hemos estado bastante tranquilos como para saber hacer bien la parte final. ¿Qué tal, Porfirio? Buenas noches. Buenas noches. Lo primero, enhorabuena por la victoria. Igualmente para todos. Y lo segundo, ¿tú crees que es posible sacarle alguna pega a este partido o crees que ha sido un partido redondo en todos los aspectos? A ver, creo que hemos tenido muchos errores en muchísimas cosas, creo que hay muchísimas cosas a nivel táctico que se puedan mejorar, pero
me imagino que a nivel emocional o a nivel de ambiente o a nivel lo que me preguntabais antes de unión con la grada, creo que es un partido brillante. Y a partir de ahí tenemos que hacer. Pero a nivel de entrenador te puedo decir que quedan muchísimas cosas todavía por mejorar. Muchas gracias. A ti por la pregunta. Por fin, la respuesta de la grada, como siempre, bárbara, ¿no? Cuando el equipo tira de la grada responde. Cuando el equipo le llama, la grada te atiende. La verdad es que sí, la verdad es que de las cosas más emocionantes que tiene Zaragoza, primero es la fidelidad que tienen viniendo todos los días y después, sobre todo, que es un público que lleva muchos años, entiende bien el baloncesto y cuando lo que ve abajo le gusta, no te preocupes, que muchas veces, a veces criticamos el hecho de que cuando no está bien lo de abajo enseguida te silban. No, no, no. Cuando lo de abajo te gusta esto, aprieta, pero aprieta bien. Y la verdad es que es una gozada estar en esa sensación. A ti. Muchas gracias a todos. ¿Vale? Venga.